lo depositaron, ¿no? Y él, por el gozo que estaba puesto por delante, soportó esa contradicción. Estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí hemos padecido nada semejante a lo que Cristo padeció. Y lo que dice aquí es que piensen en la hostilidad que Cristo recibió. Piensa en las dificultades que Cristo soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. No hemos padecido la hostilidad que Cristo. Quizá ya te diste por vencido. Quizá ya te cansaste porque no estás viendo a tu maestro. Ya te cansaste porque te estás considerando a ti mismo. Y estás diciendo, esto está bien difícil, ya hablaron mal de mí, ya hicieron esto conmigo. ¿Sabes por qué nos cansamos? Por egocéntricos. Porque estamos fijándonos en nosotros. Pero cuando dejamos de fijarnos en nosotros y ponemos nuestros ojos en el sufrimiento de Jesús, entonces todo se vuelve más fácil. Entonces, dice aquí, entonces no se cansarán ni se darán por vencidos. Si yo veo a mi maestro, no me canso ni me doy por vencido. Si estás cansado y te diste por vencido, ¿no? Es porque no estás viendo a tu maestro. Estás viendo o las dificultades o te estás viendo a ti mismo, ¿no? Esa es la paciencia, en lo que a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles, no nos damos por vencidos. Seguimos hasta la meta, ¿no? Regresamos a la segunda carta de Pedro. Regresa, por favor, segunda de Pedro 1. Vamos al versículo 6. Estamos viendo todo esto que tenemos que añadir a la fe: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. Ya vimos de qué se trata la paciencia. Y después dice piedad, ¿no? Piedad. ¿A qué te suena la palabra piedad? ¿Qué será piedad? ¿Perdón? ¿Como perdón? ¿Perdón? Compasión, ok. Muchas veces nosotros justamente relacionamos la piedad a eso, perdón o como compasión, ¿no? El amor al prójimo está relacionado, pero, repito, ese es, si bien es algo que nosotros tenemos, cuando pensamos en piedad, luego eso viene a nuestra mente que lo implica. El sentido es mucho más amplio. La palabra piedad quiere decir una vida caracterizada por hacer lo que a Dios le agrada. Una vida caracterizada por hacer lo que a Dios le agrada. O sea, no solo es compasión. Si te fijas, implica compasión. O implica perdón, ¿no? Implica todo esto. Pero más bien, la piedad es una vida que se caracteriza por hacer lo que Dios quiere, una vida que se caracteriza por agradar a Dios, ¿no? Una vida de obediencia hacia Dios. Eso es lo que es la piedad, ¿no? Hay quien lo traduce como una adoración auténtica, una adoración auténtica. A veces nosotros relacionamos la adoración solamente a ciertos momentos en la alabanza, ¿no? Algunas alabanzas que estamos tocando decimos, esa es la adoración, ¿no? Pero la adoración auténtica es justamente eso. Una vida de obediencia es una vida de adoración, y esa es la piedad, ¿no? No solo implica, repito, compasión por el prójimo, amor al prójimo, lo implica, ¿no? Porque el vivir obediente a Dios, por supuesto, implica todo esto. Pero no solo es eso, sino no solo es el amor a los demás, sino yo buscando obedecer y agradar al Señor, entonces voy a
amar a los demás. Y ahorita con las palabras que siguen vas a ver cómo esto se complementa, ¿no? Pero, repito, la piedad tiene que ver con agradar, obedecer y de llevar una vida que adore en todo al Señor. No solamente con mis canciones, no solo con mi música, ¿no? Sino mi vida debe ser en adoración al Señor. Ve por favor a 1 Timoteo 4. Esta cuestión de la piedad es una prioridad para los hijos de Dios. 1 Timoteo 4, 7, vamos a leer desde el 7. Dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas. No vamos a ahondar en esa frase, pero bueno, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, y después dice, más adelante, ejercítate en la piedad. ¿Te das cuenta? Otra vez con relación al ejercicio, al deporte. La piedad también es algo en lo que te ejercitas, en lo que te disciplinas. Ejercítate para vivir una vida que honre al Señor. Otra vez, no te despiertas un día en la mañana y te levantas y corres 10 kilómetros, ¿no? Te ejercitas para llegar a eso. No te levantas un día en la mañana y todo te va a salir natural en obediencia al Señor, ¿no? Sino es algo en lo que te ejercitas, trabajas en eso, ejercítate en la piedad. Dice ahora sí el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, ¿no? Digo, no está diciendo que el ejercicio corporal no sirve, ¿no? Pero dice, comparado con el ejercicio de la piedad, ¿no? El aprovechamiento del ejercicio de la piedad es más grande. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, ¿no? Nos esforzamos para vivir una vida obediente. Yo veo esos deportistas, ¿no? Yo me acuerdo que hace algunos años llevaba a mis hijas a la gimnasia, ¿no? Y gracias a Dios encontraron gracia ahí y les dieron como una beca, ¿no? Y las metieron al equipo de gimnasia de ahí del lugar que estaba, en la delegación Benito Juárez, ¿no? Y digamos que el tener esta beca y eso traía una gran responsabilidad, porque nosotros al principio las llevábamos dos días a la semana, me parece, ¿no? 1 hora un día y 1 hora otro día. Pero cuando les dieron esta beca y las pusieron en el equipo, primero nos dijeron, ya tienen que venir de lunes a viernes. Y nosotros, bueno, vamos de lunes a viernes. Y después ya no era solo de lunes a viernes, sino era lunes 4 horas, martes 4 horas, miércoles 4 horas, toda la semana 4 horas. O sea, ¿te imaginas estar 4 horas, ¿no? Y bueno, ellas tenían 6 y 8 años, 6 y 7 años, o sea, muy chiquitas. Pero tú veías a niñas de su edad que incluso llegaban antes que ellas y se iban después que ellas, ¿no? Y tú veías ahí deportistas que llegábamos y los veíamos entrenando y nos íbamos y se iban entrenando, ¿no? Y seguían entrenando, ¿no? Se esforzaban, o sea, toda su vida entera dedicada al deporte, ¿no? ¿Es algo bueno? Pues sí, por supuesto, es bueno. No quiero decir que sea, pero dice aquí, para poco aprovecha, ¿no? Pero imagínate nosotros que tenemos una meta mucho más sublime que una medalla, ¿no? O que una beca de la CONADE, que bueno, ya sabemos que las becas de la CONADE no sirven, ¿no? Demasiado, ¿no? Nuestra meta va mucho más para allá. Yo no puedo pensar en 2 niñas de 6 y 7 años dedicándose, porque lo hicieron mis hijas por un par de años, ¿no? 4 horas de lunes a viernes, ¿no?
Y que nosotros como hijos de Dios nos digamos, ay, qué pesado, ay, ya no puedo, ay, ya me cansé, ay, ya se me interpuso esto, ¿no? Porque allá era llueva, truene o relampaguee, tenían que estar en su entrenamiento, ¿no? Y repito, no solo a ellas, porque no eran 2 niñas que hacían eso, ¿no? Era un montón de gente que se esforzaba así, ¿no? Y nosotros de pronto como hijos de Dios, repito, ya me cansé, ya no puedo, ya, ¿no? Nosotros que tenemos una meta aún mayor, tendríamos que esforzarnos, ejercitarnos para todo lo que aprovecha. Dice el versículo 8, 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, o sea, te va a servir en esta vida presente, y no solo te va a servir en esta vida presente, sino en la venidera, en la eternidad. No valdría la pena que nos esforcemos, no valdría la pena que trabajemos, ¿no? Que nos levantemos temprano a entrenar, ¿no? No valdría la pena, porque aprovecha para todo, ¿no? Vivir esta vida que agrade al Señor, vivir esta vida que honre al Señor, que glorifique al Señor en todo lo que hago, hermano, vale la pena. Regresamos a 2 de Pedro 1. Versículo 7. A la piedad se le agrega el afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Ok, a esta vida que honra al Señor, ahora yo le añado afecto fraternal. La palabra que se ocupa para afecto fraternal es la palabra griega Filadelfia. Filadelfia. Filo quiere decir hermano, ¿no? Perdón. Filo quiere decir amor y adelfos quiere decir hermanos. O sea, la palabra Filadelfia es ese amor que se tiene entre hermanos, ¿no? Y te das cuenta de ese amor y de esa obediencia que yo le tengo hacia Dios, no solo se queda entre yo y Dios, sino ahora se regresa hacia mis hermanos. A la obediencia a Dios, lo que decíamos, ¿no? El amor entre hermanos, ¿no? De mi obediencia a Dios, ahora yo paso al afecto fraternal, ¿no? El acompañante del afecto por Dios, el acompañante, pues sí, el acompañante del afecto por Dios es el afecto por los demás. Yo no puedo decir que amo a Dios, dice la Biblia. No puedes decir que amas a Dios, que no lo ves, y aborrecer a tu hermano que ves, ¿no? Es una incongruencia. A Dios no lo ves y dices que lo amas, y a tu hermano que ves no lo amas, es una incongruencia, ¿no? Ve por favor a Mateo 22, 34. Mateo 22, 34. Y dice así. Vamos a leerlo. 34. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, o sea, quería meterle más bien un 4 al Señor, ¿no? Dice, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. O sea, no era una pregunta honesta, ¿no? Era una pregunta, vamos a decir, con un buscapiés, ¿no? Diciendo, versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O sea, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y dice el versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y
Quizá a este hombre le hubiera quedado claro, bueno, pues amar, el amor al Señor, ¿no? Pero fíjate lo que dice el 38. Este es el primero y más grande mandamiento. Este intérprete de la ley le pregunta, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y si tú te fijas, no solo le contesta un mandamiento, sino Jesús le contesta dos mandamientos semejantes. Primero le dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice el versículo 39, y el segundo es semejante. O sea, lo está poniendo al mismo nivel del mandamiento más importante. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Otra vez, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Te estás dando cuenta que el Señor pone en el mismo paquete el amor por Dios, pero también el amor por los demás? Porque a veces decimos, yo amo al Señor y el Señor ve mi corazón y los demás no me importan mucho, ¿no? ¿Sabes qué? No es así. El Señor pone el mismo paquete, repito, el amor por Dios y el amor por los demás. Y algo que es importante, no el amor, a veces decimos el amor que por los demás y nos ponemos en el punto de que el amor que me den a mí los demás. No pongas ahorita en el paquete el amor que tú quieres recibir, sino más bien el amor que tú le estás dando a los demás, ¿no? Porque cuando hablamos de amor siempre nos ponemos como nosotros como los receptores y pues bueno, nadie me ama, nadie me hace lo que yo quiero, nadie. No nos pongamos en el centro. Es el amor de Dios y cómo tú estás amando a los demás, ¿no? Le responde dos cosas: ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. La piedad, y a la piedad añádale afecto fraternal, lo que estamos viendo en Pedro, ¿no? El amor hacia los demás es inseparable del amor a Dios, del amor por Dios. Y por último, bueno, dice otra vez, 2 de Pedro 1, versículo 7, dice, a la piedad le añado afecto fraternal y al afecto fraternal le añado amor, ¿no? Vimos que el afecto fraternal se refiere a esta cuestión Filadelfia, que es el amor entre hermanos, ¿no? Y ahora al amor entre hermanos le agrego algo que dice aquí, que traduce tal cual como amor. Si te acuerdas en la Biblia, en el idioma griego y en la Biblia se usan dos tipos de amor, ¿no? Que uno es el filos, ¿no? El amor entre hermanos que ya veíamos, y el otro es el ágape, que hace referencia al amor de Dios, ¿no? Ágape es cuando la Biblia habla de amor, el amor de Dios hacia nosotros, usa la palabra ágape. Pero ahora dice que entre nosotros también tenemos que amarnos como Dios nos ha amado, con la palabra ágape. Ágape, tardaríamos mucho tiempo en describir qué es ágape, pero en resumen es un amor sacrificial, ¿no? Que fue lo que hizo Cristo, sacrificarse, morir por nosotros. El amor ágape es un amor sacrificial. Y yo te diría, ¿cuánto estás sacrificando por tus hermanos? Por eso te decía, no pienses en lo que no te han dado a ti. Tú estás amando a tus hermanos y eso está implicando un sacrificio de tu parte, ¿no? ¿Cómo estás amando a tus hermanos? ¿Estás trabajando por ellos? ¿Estás dando un tiempo por ellos? Te está costando, ¿no?, el amor por los demás, porque es un amor sacrificial, ¿no? No solo se trata de lo que yo recibo, sino se trata de lo que doy. Por último, 1 de Juan 4. 1 de Juan 4, versículo 7. Un amor sacrificial y un amor desinteresado. Primera de Juan 4, versículo 7.
Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Te das cuenta que el amor, o sea, tiene que ver con alguien que conoce a Dios? Alguien que conoce a Dios, ama, ¿no? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y lo contrario, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9. En esto mostró el amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios mostró su amor. No solo lo platicó, no solo nos dijo, los amo un montón, ¿no? Sino se mostró, ¿no? ¿Cómo se mostró? En que Dios envió a su Hijo para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Está usando la palabra ágape. Si Dios nos amó así, debemos también nosotros amarnos así. Así como, ¿no? En esto consiste el amor, dice, que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿no? No se trata del amor que yo le tengo a Dios, sino se trata del amor que Dios me tuvo a mí enviando a su Hijo por tus pecados. O sea, el amor en medio de nosotros no se trata del amor que te tengan a ti, sino lo que tú estás haciendo por tus hermanos. Un amor, repito, sacrificial, ¿no? Amados, versículo 11, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y por último, versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto, dice aquí, a Dios jamás. Las personas que están allá afuera no han visto a Dios, ¿no? Nosotros, si yo te pregunto, ¿has visto a Dios? No has visto a Dios. Pero ¿te fijas lo que está diciendo aquí? Nadie ha visto a Dios, ¿no? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece entre nosotros. ¿Cuál es la muestra o cómo la gente que no conoce a Dios o tus hermanos que están alrededor de ti, si no han visto a Dios, cómo van a conocer a Dios? Porque Dios permanece en nosotros si nos amamos, ¿no? Si nuestra vida demuestra amor hacia los demás, hace evidente el amor de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado entre nosotros, en nosotros. Así que, hermanos, si te das cuenta, toda esta cadenita añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad afecto fraternal, termina en amor, ¿no? Ese es el fruto, ese es el punto al que queremos llegar, ¿no? Y eso, dice al principio, que diligentemente nosotros lo añadimos, ¿no? Diligentemente nosotros, no dice, espera a que los demás añadan amor, afecto fraternal, espera a que alguien más lo haga, espera que el pastor lo haga, espera que al que dirige la alabanza lo haga. No está diciendo eso, está diciendo que todos nosotros como iglesias lo añadimos todo eso, ¿no? Así que diligentemente, esforzándonos de una manera disciplinada, ¿no? Trabajamos y nos ejercitamos para llegar a este punto. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque eres bueno, Señor. Y nos muestra, Señor, no solamente lo que has hecho por nosotros, Señor, sino también aquella respuesta, Señor, que como hijos tuyos nosotros damos hacia ti, Padre. Gracias, bendito Señor, porque
No nos esforzamos en nuestras propias fuerzas, Señor, sino tomamos fuerza de lo que tú has hecho en nosotros, Señor, y queremos hacerlo así, Señor. Diligentemente, Señor, esforzarnos y trabajar fuertemente, Señor, por tu obra, por amarte, por obedecerte, por vivir unas vidas piadosas, unas vidas pacientes, Señor. Y también unas vidas, Señor, que amen, que tengan un afecto fraternal y que amen como tú has amado, Señor. Permítenos hacerlo de esta manera, Señor. Permite que esto no solo sea un estudio de un miércoles, Señor, o solo sea una plática, Señor, sino que esto sea una realidad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas y en nuestra iglesia, Señor. Permítenos, Señor, esforzarnos para que tu nombre sea glorificado, para que tú seas exaltado, Señor, añadiendo, Señor, ese dominio propio a nuestras vidas, Señor, esta paciencia, Señor, y todo lo que hoy nos has enseñado, Padre. Gracias porque eres bueno. Te exaltamos, te honramos y confiamos en ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, bendiciones.